Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy es 1 de marzo del 2022. Estamos haciendo una serie de programas para tratar el caso sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Ayer grabamos un programa parecido a este, en la cual hablamos sobre toda la historia de este proceso que está ocurriendo en estos días, pero nos referimos fundamentalmente a la historia para explicar qué era la OTAN, qué era la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia, Ucrania. Más bien fue un programa histórico. Hoy vamos a hablar, porque nosotros muchas veces no conocemos, sobre la Unión Europea, que es uno de los actores en este conflicto armado que hay actualmente. Europa es un continente milenario. Mientras nosotros estamos en el 5º centenario, ellos están en los milenarios. Y Europa siempre ha sido una zona de conflicto, de guerra, de imperios. Pero nosotros no vamos a tratar exclusivamente sobre la situación reciente que hay. Pero para eso tenemos que hacer una historia de qué es la Unión Europea, para que nosotros comprendamos cuáles son los actores. Los actores principales son Rusia, que ha invadido, y Ucrania, que está agredida. Pero hay otros sectores como la Unión Europea, los Estados Unidos, la OTAN, que es bueno que nosotros conozcamos esto. En primer lugar, quiero explicarle a mis amigos que en el caso de la Unión Europea tengo experiencias vividas, no leídas, vividas, que se lo voy a contar. Viví 12 años en Europa, específicamente en Bélgica, que es actualmente la capital de la Unión Europea. Y tuve muchos contactos con funcionarios y amigos de la Unión Europea. Mientras viví en Bélgica, desempeñé el cargo sindical de secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación y Hotelería. Y en ese cargo de una organización mundial, pues tuve la ocasión de participar en varios organismos internacionales que tienen su sede en Europa, como la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, como la Organización Mundial del Turismo en España, como la FAO, el Organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Italia, y FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, también en Italia. Pero tuve la ocasión de visitar todos los países de Europa en mi función como secretario general de una organización mundial. Por lo tanto, he tenido experiencia, pero fui miembro del Comité Económico y Social de la Unión Europea. En mi calidad de representante sindical, el Comité Económico y Social está integrado por representantes de trabajadores, de patronos y de otros sectores, especialmente mujeres y agricultores. Y ahí pasé 5 años trabajando y participando en todas las reuniones, y especialmente en las relaciones que tiene la Unión Europea con los países ACP, quiere decir de África, el Caribe y el Pacífico. Por lo tanto, en los 12 años que viví en Europa, tuve muchas actividades relacionadas con organismos políticos, económicos y sociales. Tuve muy buenas relaciones personales en Europa, especialmente con latinoamericanos que estaban viviendo en Europa, entre ellos Carlos Kuster, que era el secretario general de la Confederación Mundial del Trabajo, Katia Paredes, una dirigente femenina peruana que vive muchos años en Europa y éramos compañeros sindicalmente, Eduardo Esteves, que fue argentino, que fue secretario general adjunto de la CMT, latinoamericanos, pero también con europeos
tuve muy buenas relaciones, especialmente con Manolo Aguirre de la Unión Sindical Obrera de España, con Albino Gorini, dirigente campesino agrario de Italia, Manfred Huber, un dirigente social de la Fundación Konrad Adenauer, quien vivió varios años en América Latina y en especial en la República Dominicana, Brian Palmer, un uruguayo que residió y trabajó como secretario general adjunto de la Internacional Demócrata Cristiana. Mi vivencia en lo político, económico y social en Europa fue de 10 años en actividades permanentes, no solo en Europa, sino en África, en América Latina y en Asia. Pero el tema que nos trata es de Europa. Pero además he escrito varios libros. Estos son unos volúmenes. Este es de 1802 a 1945, la historia política internacional y del sindicalismo. Este es un segundo volumen sobre esta historia también de 1946 a 1961. Este es otro volumen de 1962 a 1970. Este es otro volumen, Historia Política y Sindical Internacional de 1971 a 1980. Este es otro, Historia Política y Sindical Internacional de 1981 a 1990. Y este es otro, el sexto, sobre la historia política de 1991 a 1998. Pero además tengo un libro sobre Bélgica, se llama Bélgica en mi corazón, donde yo viví muchos años, 12 años. Y este es un libro sobre las ideas políticas que tiene todo lo que tiene que ver con la política de Europa, en especial sobre la revolución industrial, sobre la revolución francesa y sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que no solamente en la parte intelectual, sino en la parte de la acción política y social en Europa. Esto lo hago como una introducción porque lo que les voy a tratar no solamente son cosas teóricas, sino cosas que tienen un trasfondo que me interesa que ustedes sepan, porque yo viví muchas de esas cosas en Europa, especialmente en los últimos los años que viví en Europa. Europa fue de los actores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado. Y en Europa, los países siempre se han confrontado unos por otros. Un grupo de exiliados de Bélgica, de Holanda y de Luxemburgo durante la Segunda Guerra Mundial formaron un grupo que se llamó Benelux. Fue una creación que se hizo ya firme en 1948, pero había venido ya trabajándose. Quiere decir que estos tres países pequeños dentro de la Unión Europea tomaron el acrónimo, quiere decir las palabras de Benelux, de las primeras sílabas de los nombres de los países, quiere decir B de Bélgica, NE de Nederland, porque aunque nosotros en español conocemos como Holanda o los Países Bajos, pero el nombre es Nederland, y Luxemburgo, por eso se llama Benelux. Este fue un grupo pequeño que fueron los que después de terminada la Segunda Guerra Mundial trataron por primera vez la unidad. De entre ellos hicieron un libre comercio que data de 1900, desde 1948. Pero la Unión Europea como unión ya fue la experiencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nace el 9 de mayo de 1950, cuando el ministro francés Robert Schuman, que se le llama el padre de la Unión Europea, planteó, él era francés, pero su apellido es alemán, porque vivía en la frontera entre Alemania y Francia. Planteó a Alemania, él como francés,
hacer una producción de franco-alemana sobre el carbón y el acero bajo una autoridad común. Ahí nació lo que se llamó la Comunidad Europea al principio y después, en 1958, se hizo el Tratado de Roma. En 1958, con estas aportaciones de estas personas, especialmente los países grandes, porque Benelux era de países pequeños, pero ya aquí estamos hablando de Italia, estamos hablando de Alemania, que eran países o son países de los más grandes del mundo. El Tratado de Roma unió a los países Benelux, Alemania, Italia y Francia. Quiere decir, en Europa hay 4 países grandes, que son Alemania, el más grande, después está Italia, Francia e Inglaterra, pero Inglaterra no es de los fundadores de la Comunidad Europea. Esta unidad de carbón y acero, la alianza que se hizo, trajo un acercamiento entre los gobernantes de esa época. ¿Quiénes eran los gobernantes de esa época? Alcide de Gasperi, italiano, de la democracia cristiana italiana, era el primer ministro de Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Konrad Adenauer, de Alemania, también de la democracia cristiana alemana, era el canciller. En Alemania quien dirige es el canciller. Y en Francia estaba Charles de Gaulle, que era el político, pero los que llevaban la política era Robert Schuman, que era el ministro de Relaciones Exteriores, y un personaje importante que se llamó Jean Monnet. Esos son los gobernantes y sus respectivos aliados para formar la Comunidad Europea. ¿Quiénes fueron los países principales? Italia, Francia y Alemania. Y los otros países pequeños, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Eso es el nacimiento de la comunidad. El 9 de mayo, entonces, en esa ocasión, se preparó un plan para la nueva cooperación política en Europa. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, presentó un plan para lograr la cooperación más estrecha y propuso la unidad de la industria del carbón y del acero de Europa Occidental. Más tarde, la Unión Europea empieza a conmemorar el 9 de mayo como el Día de Europa, en base a esas decisiones. La idea de crear un mercado común se puso en práctica a finales de 1992 con un programa para la realización de un mercado interior iniciado por el entonces presidente de la Comisión Europea, el francés Jacques Delors. Es bueno que sepan que Jacques Delors en su juventud fue uno de los principales dirigentes europeos de la Juventud Obrera Cristiana, la JOC. Y ese proyecto fue aprobado por los jefes de Estado de gobierno. Entonces, lo que se llamó la Comunidad Europea realizó un evento muy importante orientado por Jacques Delors, que se llamó el Tratado de Maastricht. Ese es un pueblo de Holanda. El Tratado de Maastricht fue firmado el 7 de febrero de 1992 en la ciudad holandesa y entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. El objetivo de ese tratado constituye una piedra angular en el proceso de integración de la Unión Europea, ya que añadió una dimensión política y jurídica. Quiere decir, se constituyó el Tratado de Europa del Carbón y el Acero, el CECA se llamaba, el Tratado Constitutivo de la Comisión Europea de Energía Atómica, Euratom, y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Quiere decir, esas 3 cosas que venían trabajando se unificaron en 1992.
el objetivo era crear la Unión Europea, crear un banco central de todos los países de Europa. En 1961, por otra parte, se disolvió la Unión Soviética y se dividió en 15 países. Son países muy complicados los nombres, pero ahí estaba Rusia, Letonia, Estonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y otros más. Quiere decir, la Unión Soviética que se había formado en 1922, que fue un poder político, económico y social mundial por acontecimientos que comenzaron en Polonia con el movimiento Solidaridad y con el muro de Berlín, la separación del muro de Berlín. Eso trajo una explosión política y económica y la Unión Soviética se disolvió. Otros países que no eran de la Unión Soviética, pero eran países que estaban alrededor en la órbita soviética, también se distanciaron del comunismo, como el caso de Polonia, la República Checa, Hungría, Rumanía, Bulgaria. Estos países decidieron entrar en la Unión Europea después de la disolución de la Unión Soviética. Eso trajo un problema para la Unión Europea porque la Unión Europea nunca había pensado que esos países que no se conocían porque estaban encerrados en el régimen soviético, resultaron que eran muy pobres. Yo le puedo decir mi experiencia que yo tuve, la primera vez que yo estuve en Rumanía, me sorprendí grandemente porque el salario promedio de los trabajadores era $10 mensuales. Entonces, le estoy hablando de un caso que yo conocí en Rumanía. En esta época que estamos hablando, Rumanía no era miembro todavía de la Unión Europea, pero la mayoría de esos países tenía una miseria muy grande, salarios muy bajos, condiciones muy mal, aunque la salud y la educación de esos países era muy buena, superior, podemos decir. Pero la Unión Europea entonces se vio en problemas porque tuvo que asimilar muchos países que no llenaban los requisitos que establece la Unión Europea para ingresar a esa unión. En enero de 1999, la Unión Europea estableció el euro como moneda única para todos los países que eran miembros de la Unión Europea. En esa época, ninguno de esos países socialistas o que habían sido de la Unión Soviética eran miembros de la Unión Europea, sino pues fueron entrando después de la formación del euro. Y ahí estaban los principales países que crearon el euro. Estaba Bélgica, Alemania, Irlanda, España, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia. No había ninguno de los países excomunistas. El 1 de enero, o sea, un año después de creado el euro, entonces desaparecieron los billetes y las monedas de cada uno de los países. Quiere decir, en Italia había la lira, en España estaba la peseta, estaba el franco alemán, estaba el franco belga, el franco, cada país tenía su moneda y todo se disolvió, excepto Inglaterra, que no entró ni al euro, ni entró a varios programas de la Unión Europea. Quiere decir que después de eso, la segunda medida importante de la Unión Europea fue reconocer a los trabajadores su tiempo trabajado en otros países. Quiere decir, si un trabajador español trabajaba 10 años en España y se iba a trabajar a Francia, ese tiempo en Francia se lo reconocía y viceversa. Si un francés trabajaba tantos años en Francia y después iba a trabajar a España, en España le tenían que reconocer el tiempo que él trabajó en otro país de la Unión Europea para tener su pensión. Quiere decir, esos son avances. El euro, otro avance era
lo de las pensiones, y otro avance era lo de Schengen, un acuerdo. Schengen es un pueblo de Alemania, es un acuerdo para el libre tránsito. Quiere decir que para pasar de un país a otro de la Unión Europea no son necesarios los requisitos como cuando van personas de todo eso, de otros países, excepto Inglaterra, que no firmó ese convenio de Schengen. Pero el proceso de la Unión Europea ha sido un proceso muy importante y ha sido, digamos, el ejemplo a nivel mundial de todo lo que es proceso regional. Entonces entramos al caso de Ucrania y de la Unión Soviética y Rusia. Para la Unión Soviética esta es una prueba muy grande porque tiene que demostrar su unidad, tiene que demostrar su fortaleza. Entonces, ya en el 2020, la Unión Europea sufrió un colapso que fue la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Aunque en este caso de Ucrania y de Rusia, Inglaterra ha estado junto con los europeos al mismo nivel. No hay un distanciamiento porque no sea miembro de la Unión Europea y ha compartido todos los pasos de la Unión Europea. Eso es un problema que se verá posteriormente. Aunque Ucrania no es miembro de la Unión Europea, y ustedes han visto en estos días que ha hecho una solicitud, realmente, legalmente, no procede que se integre como lo han hecho, de una carta del presidente de Ucrania al Parlamento Europeo para conocerlo. Según los estatutos de la Unión Europea, eso es un proceso que lleva estudios, análisis, investigaciones. Hay que saber que Ucrania ha tenido mucho tiempo que ha querido entrar a la Unión Europea, que ha querido entrar a la OTAN, y por cortapisa, especialmente de Rusia, no ha podido entrar. Y hoy día no es miembro de la Unión Europea ni es miembro de la OTAN. Y ese es uno de los motivos de la invasión de Rusia, para invadir a Ucrania, para que no entre ni a la Unión Europea ni a la OTAN. La posición de la Unión Europea ha sido firme, unánime. No hay disidencia de ninguno en esto para enfrentar a Rusia. Se han tomado medidas nunca vistas en la historia de la Unión Europea, que son medidas que afectan mucho, incluyendo la compra de armamentos militares, cosas que nunca se había ni siquiera tratado en reuniones, el comprar. Y Alemania, ustedes saben que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial quedó sin armamentos, después que se dividió. Después de la Segunda Guerra Mundial había dos Alemanias, después se unificaron, pero nunca hubo compras de armas. Pero además de eso es bueno saber que de todos los países de Europa, el país que hasta ahora ha tenido mayores relaciones con Rusia es Alemania, porque Alemania se nutre de gasolina y de gas, y hay un aeroducto desde Rusia directamente a Alemania para transporte de gas y de gasolina. Y Alemania se ha portado a la altura de los otros países. En el caso de Francia, el presidente actual del Parlamento de la Unión Europea, porque ellos tienen entre todos los gobernantes un presidente, es Macron, el francés, y por eso Macron ha estado en todas las reuniones dando el frente por la Unión Europea, aunque hay un presidente de la Unión Europea, del Parlamento, cada organismo tiene su estructura, pero los gobernantes entre sí tienen y son rotativos. Y ahora en esta ocasión le toca a Francia. Por eso Macron, el presidente de Francia, está participando en todas estas actividades. ¿Cuáles han sido las medidas
que se han tomado de la Unión Europea hacia Rusia especialmente. No solamente son sanciones que incluyen compra de armamentos militares, sino que se ha hecho la prohibición de las transacciones del Banco Central de Rusia. O sea, Rusia es un país económicamente estable. El rublo es una moneda internacional, mundial, pero se ha hecho una prohibición para no hacer transacciones con ninguno de los países de la Unión Europea. Eso trae consecuencias a Rusia, aunque también los países que limitan sus transacciones con un país grande también tendrán consecuencias. 500 millones de euros para las Fuerzas Armadas de Alemania. 500 millones de euros. Quiere decir, Alemania se va a fortalecer mucho. Hay que saber que Alemania ha sido bélica, ha perdido o perdió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero nunca todo el mundo ha conocido el poderío de los alemanes. Se ha prohibido el sobrevuelo en espacio aéreo de la Unión Europea y el acceso a los aeropuertos por parte de compañías rusas de todo tipo, aviones, helicópteros, navegaciones, vuelos privados, todo está prohibido entre la Unión Europea y también se han inmovilizado los bienes que tiene el presidente Vladimir Putin ya a nivel personal, él y del primer ministro o el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Son sanciones que ha impuesto la Unión Europea. Hay medidas diplomáticas también, quiere decir, actualmente no hay en Rusia ningún embajada o consulado que esté actuando normalmente, lo mismo que los embajadas y los consulados de Rusia en los países de Europa están nulos prácticamente. No se pueden acoger a disposiciones con ninguna facilidad de visados. Quiere decir, el que es un embajador o tiene un cargo diplomático tiene inmunidad para muchas cosas, pero en este caso está todo congelado. Hay medidas restrictivas individuales, que decía personas con nombre y apellido, que no pueden tener cuenta de banco, ni pueden viajar, ni pueden hacer ninguna actividad en la Unión Europea. Hay un total de 680 personas y 53 entidades que están inmovilizadas y sus bienes tienen prohibido hasta de viajar a los países de la Unión Europea. Quiere decir, además de eso, la Unión Europea ha autorizado a entregar armas a Ucrania. No se sabe cómo va a ser eso. Ellos sabrán por qué lo han tomado, pero son cosas que no salen a la luz pública, no salen en las noticias de cómo va a ser la entrega de armas de la Unión Europea a Ucrania. Las sanciones van a durar hasta que Putin retire sus tropas de toda Ucrania. Hasta aquí yo le he tratado sobre la Unión Europea. En la invasión de Rusia a Ucrania, no solamente participa la Unión Europea, yo le he tratado y porque tengo conocimiento y he participado en varios organismos de la Unión Europea en mi calidad de secretario general de una organización mundial con sede en Bruselas, Bélgica, por participar en el Comité Económico y Social de la Unión Europea y por participar en reuniones con los ACP, o sea, África, Caribe y el Pacífico. Pero hay otros actores que después trataremos. Los Estados Unidos es uno de los actores que no hemos mencionado porque no hemos estado referido especialmente a la Unión Europea. Está el caso de China, que es otro de los actores, aunque no ha dicho muchas cosas, pero todo el mundo sabe que China está más del lado de Rusia
que del lado de la Unión Europea, de la OTAN y de eso. Y que hay un acuerdo igual que la Unión Europea de la parte de Asia y Europa Occidental, que después trataremos para que nosotros sepamos todo eso. Y está la OTAN. Quiere decir, son muchos actores que intervienen en este asunto bélico de la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy hemos hablado de la Unión Europea, que es uno de los actores, y hemos hablado de la Unión Europea porque este caso se está dando en las narices de la Unión Europea. Muchos países que son fronterizos, ustedes han visto cómo dicen que salen gente, ¿a dónde van? A Rumanía, van a Polonia, van a países cerca que están en la Unión Europea y que están fronterizos con Ucrania, que es de donde están saliendo las personas. Entonces, lo que hemos tratado en el día de hoy, y yo les he dado los conocimientos que tengo, tanto en los escritos que he hecho, en volúmenes, 6 volúmenes de historia política, incluyendo la política europea de Europa, también libros que tienen sobre la revolución industrial, la revolución francesa, la primera y la segunda guerra mundial, y un libro digital que hice sobre Bélgica, porque viví 12 años en Bélgica y participé en muchos organismos e instituciones de la Unión Europea. Por eso tengo conocimientos reales que he participado en estos eventos. Quiero agradecer la atención que ustedes ponen en estas grabaciones, porque aquí en la República Dominicana y en muchos países de América Latina hay mucho desconocimiento de causa de los actores que están interviniendo en la invasión de Rusia a Ucrania. Actores directos o indirectos. Los actores directos son Rusia, Ucrania, que son los protagonistas de esta invasión, uno que ataca, otro que se defiende. Está la Unión Europea, de la cual les he hablado. Está la OTAN, que es digamos, el departamento militar. Están los Estados Unidos, que es otra fuerza que hay que tomar en consideración. Y está China, que es la que menos ha dicho, pero es un poder que hay que tomar en consideración. Agradezco su atención y espero volver a tratar otros temas que sean de interés para todos nosotros.